Y ahora nuestras noticias internacionales. Billetes de $100 volando por los aires, enterrados bajo montones de basura o escondidos en un viejo ropero desechado. Este paisaje insólito sacudió al pueblo de Las Parejas en el centro de Argentina, donde desde hace días circulan múltiples versiones sobre un tesoro oculto. Se habla de más de $75.000 hallados en un basurero a cielo abierto. Todo comenzó cuando un empleado que trabajaba en el lugar con una topadora sorpresivamente tropezó con el mueble donde habían sido escondidos. Un compañero nuestro se baja del camión y justo ve en el piso un billete todo planchadito. Y cuando nos dimos cuenta era un billete de $100. Empezamos cada uno a agarrar su parte, era como un juego, a ver quién agarraba más papelitos. Y nos habíamos armado más o menos $10.000 entre los 6 que éramos. En esa escena fui el que más obtuvo más plata. Después ya al día siguiente del martes vino otro chico y consiguió $25.000. Así que, bueno, él fue más afortunado que nosotros. Báez piensa que aún debe haber más dinero enterrado, pero en los últimos días las autoridades cerraron el acceso al basurero. En Las Parejas se dice que el dinero debió pertenecer a una anciana que murió hace poco, sin dejar descendencia. Suponen en el pueblo que lo había escondido en el doble fondo de un armario, que fue a parar al basurero luego de que los nuevos habitantes de la casa se deshicieran del viejo mueble. Para decirlo, esta locura verde que se vivió esta semana se da porque lo que se encuentra son billetes dólares y sobre todo dentro de un contexto en donde hoy el país no la está pasando nada bien desde lo económico y que la palabra dólar prácticamente está a cada minuto en la boca de todo el mundo. En Argentina, desde 2019, rige un control de cambio que se ha hecho cada vez más restrictivo. Actualmente, el monto máximo autorizado para adquirir divisas con fines de ahorro es de $200 mensuales. En este país, sometido a una alta inflación desde hace décadas, es común que las personas ahorren en dólares y guarden los billetes en sus propias casas ante la desconfianza que les genera la banca.